El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz Pascua. Hoy, en el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, queremos enviarles un saludo cariñoso a todas y todos ustedes como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno, que como cada fin de semana estamos comunicándonos por medio de Radio Polar. Hermanos y hermanas, disfrutemos este día que está dispuesto para encontrarnos en familia y celebrar la victoria de nuestro Dios. Quiero llamarte, aunque me cuesta un poco abrir el corazón. Busco tu rostro entre tu creación. Pienso en lo grande, cuán hermoso debe ser tu amor. Hijo, quiero llamarte, cuánta alegría al abrirte el corazón. Mi casa es grande, todo lo mío es para ti. Hijo querido, predilecto en mi creación. Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo Salvador, con qué cuidado y amor soy tu creación. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Quiero acercarme, mas tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón, mas tantas faltas obscurecen mi oración. Hijo, quiero abrazarte, no tengas miedo de mirarme solo a mí. Yo soy tu padre desde el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor. Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo Salvador, Espíritu de con qué Dios, cuidado y amor soy tu creación. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo que vuelve a su Señor. Catequesis del Papa. Rezar es el primer modo de amar. Al reflexionar en su catequesis de la mañana del miércoles 7 de abril sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos,
Desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco afirmó durante la audiencia general que rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta, y dijo que desde el cielo los santos siguen echándonos una mano. En su catequesis del pasado miércoles, en el ámbito de la audiencia general celebrada en la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco reflexionó sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos, y explicó que cuando rezamos nunca lo hacemos solos. Aunque no lo pensemos, estamos inmersos en un majestuoso río de invocaciones que nos precede y continúa después de nosotros. El Santo Padre afirmó asimismo que en las oraciones que encontramos en la Biblia y que suelen resonar en la liturgia, se ve la huella de historias antiguas, de liberaciones prodigiosas, de deportaciones y tristes exilios, de regresos conmovidos, de alabanzas derramadas ante las maravillas de la creación. De este modo, dijo Francisco, esas voces se difunden de generación en generación, en una relación continua entre la experiencia personal y la del pueblo y la humanidad a la que pertenecemos. Además, el obispo de Roma destacó que en la oración de alabanza, especialmente la que brota del corazón de los pequeños y los humildes, resuena algo del cántico del Magnificat, que María elevó a Dios ante su pariente Isabel. De la misma manera, prosiguió, sucede con la exclamación del anciano Simeón, que tomando al niño Jesús en sus brazos, dijo así: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Por otra parte, el Papa agregó que las buenas oraciones son difusivas, es decir, se propagan continuamente con o sin mensajes en las redes sociales, de manera que puede ser desde las salas del hospital o las diversas reuniones de fiesta y hasta desde esos momentos en que se sufre en silencio. El dolor de cada uno es el dolor de todos, y la felicidad de uno se derrama sobre el alma de los demás. El pontífice también recordó que las oraciones siempre renacen, porque cada vez que juntamos las manos y abrimos nuestro corazón a Dios, nos encontramos en compañía de santos anónimos y santos reconocidos que rezan con nosotros y que interceden por nosotros, como hermanos y hermanas mayores que han pasado por nuestra misma aventura humana. En la iglesia no hay duelo que se quede solo, no hay lágrima que se derrame en el olvido, porque todo respira y participa de una gracia común. Por esta razón, dijo que no es causal que en las iglesias antiguas las sepulturas estuvieran en el jardín alrededor del edificio sagrado, como para decir que la multitud de los que nos precedieron participa de alguna manera en cada Eucaristía. Los santos todavía están aquí, no lejos de nosotros, y sus representaciones en las iglesias evocan esa nube de testigos que siempre nos rodea. Naturalmente, Francisco destacó que los santos son testigos, que no adoramos, sino que veneramos y que de mil maneras diferentes nos remiten a Jesucristo, que es el único Señor y mediador entre Dios y el hombre. Después de recordar que también en nuestra vida marcada por el pecado, la santidad puede florecer, el Papa dijo: Nunca es tarde para convertirse al Señor, bueno y grande en el amor. A la vez que puso de manifiesto que el catecismo explica que los santos contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra, puesto que su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Por esta razón podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Vivimos la comunión en la oración cuando rezamos unos por otros, dijo el Papa, y cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. Por eso, el primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Y si lo hacemos con frecuencia cada día, nuestro corazón no se cierra,
sino que permanece abierto a los demás. Mientras, hablando espontáneamente en italiano, Francisco dijo: Incluso en tiempos de conflicto, una forma de disolver el conflicto, de suavizarlo, es rezar por la persona con la que estoy en conflicto. Y algo cambia con la oración. Lo primero que cambia es mi corazón, es mi actitud. El Señor lo cambia para hacer posible un encuentro, un nuevo encuentro, y evitar que el conflicto se convierta en una guerra sin fin. Al saludar cordialmente a los fieles de nuestro idioma, Francisco invitó en esta octava de Pascua a pedir a Cristo resucitado, por intercesión de todos los santos y santas, que nos conceda las gracias que más necesitamos para superar los momentos difíciles y hacer de nuestra vida, en comunión con toda la Iglesia, una alabanza agradable a Él. Al final de su catequesis, dirigiéndose a los fieles de lengua polaca, el Papa recordó que hoy domingo la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II. Al respecto, Francisco dijo que su predecesor había recordado que la liturgia de ese domingo parece trazar el camino de la misericordia, que mientras reconstruye la relación de cada persona con Dios, suscita también entre los hombres nuevas relaciones de solidaridad fraterna. Y añadió que el hombre en efecto recibe la misericordia de Dios, pero también está llamado a usar misericordia con los demás, e invitó a pedir la gracia del perdón y del amor concreto hacia el prójimo. Día Mundial de la Salud 2021. El Papa llama a combatir juntos la pandemia. Con ocasión del Día Mundial de la Salud 2021, promovido por la Organización Mundial de la Salud, que se celebra este 7 de abril, el Papa Francisco realizó un llamado a combatir juntos la pandemia y dijo que las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Así lo indicó el Santo Padre a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que señaló que todas las personas, especialmente las más frágiles, necesitan asistencia, y añadió que solo juntos podemos construir un mundo más justo y más sano. Por su parte, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter Turkson, difundió el mensaje "Construir un mundo más justo y más sano para todos", con ocasión del Día Mundial de la Salud 2021. En el mensaje, el purpurado recordó que esta conmemoración fue instituida en 1948 con el objetivo de crecer en la conciencia sobre un tema específico de la salud y evidenciar las cuestiones de gran urgencia y prioridad en el mundo de la salud. La pandemia ha afectado profundamente nuestras vidas y nuestra sociedad. Ha agravado viejos problemas sociales, especialmente las desigualdades, como las del acceso a la atención sanitaria. El impacto de la pandemia ha sido mayor en las comunidades más vulnerables, más expuestas a la enfermedad, con menos posibilidades de tener acceso a servicios de salud de calidad, advirtió el cardenal Turkson. Por ello, la autoridad vaticana realizó un llamado al valor de la justicia y el bien común, para armonizar el derecho a la tutela de la salud y del derecho para que sea garantizada una distribución equitativa de las estructuras de salud y los recursos financieros, de acuerdo con los principios de solidaridad y subsidiariedad. Además, el purpurado subrayó la importancia de tomar en cuenta la salud integral y también poner atención en la salud psicológica y mental, fuertemente probada en este periodo de pandemia, por lo que aconsejó el documento preparado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con el título "Acompañar a personas con sufrimiento psicológico en el contexto de la pandemia de COVID-19". Valores y principios de la enseñanza social de la Iglesia en vistas a una nueva Constitución. Este 8 de abril, la Conferencia Episcopal de Chile ha dado a conocer un documento que recoge las principales enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica en materia social, con la finalidad de ofrecer ante las elecciones de mayo de 2021.
elementos de discernimiento tanto a quienes buscan representar al pueblo chileno en la colaboración de una nueva constitución, como a los ciudadanos que les elegirán, y a todas las personas de buena voluntad. A través del documento que se ha publicado en el especial web www.iglesia.cl/participación ciudadana, la Iglesia busca ofrecer a través de su enseñanza social el tesoro de sabiduría y de humanidad que ha recibido de Jesucristo, y lo ofrece a creyentes y no creyentes, con la convicción de que estas enseñanzas iluminan las problemáticas sociales con la luz de Dios. Señala la presentación del texto firmado por el Comité Permanente del Episcopado Nacional. En efecto, existen ciertos principios comunes e inmutables que unen a todas las culturas, que son independientes de los consensos y que la Iglesia busca enseñar con su magisterio. Por eso ella espera que estas páginas sean un aporte al necesario diálogo constituyente en la búsqueda del bien común, agregan los obispos. El documento recoge las principales enseñanzas de lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia, es decir, las enseñanzas del magisterio de la Iglesia en materia social, especialmente contenidas en las encíclicas sociales, documentos pontificios que tratan la cuestión social desde León VIII y su famosa Rerum Novarum, pasando por todos los papas del siglo XX y llegando a Fratelli Tutti, del Papa Francisco en 2020. A este cuerpo doctrinal se han de sumar otras intervenciones del magisterio a nivel local. Además, merece una mención especial el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, documento elaborado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en 2004. La organización de este material está sistematizada en principios y valores. Los principios son máximas de la vida social que sirven como criterio de discernimiento o parámetro de referencia para la interpretación y valoración de los fenómenos sociales. Los valores son bienes de la vida social que, por una parte, señalan aquello que es necesario custodiar con límites que protejan los ámbitos de vulnerabilidad y, por otra, orientan el discernimiento social mostrando el ideal hacia el que se debe tender. El texto ofrece además una amplia referencia bibliográfica para una profundización en las distintas materias de la doctrina social. Cabe recordar que desde los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, los obispos católicos llamaron en reiteradas ocasiones a buscar caminos de justicia y paz, animando la participación informada ante el plebiscito del 25 de octubre de 2020 que determinó la realización de una convención constituyente. En todas dichas instancias se ha buscado a dar a conocer las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, para que los cristianos y los ciudadanos tengan presente los valores del Evangelio en vista al proceso constituyente en curso. Video número 4, Intención de Oración 2021. Papa reza por quienes defienden los derechos humanos. Este martes 6 de abril, el Vaticano publicó el video con la intención de oración del Papa Francisco para este mes de abril, en el que pide rezar por aquellos que arriesgan su vida luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. En el video, el Santo Padre destaca que para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación, y añadió: me refiero a oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos, advierte el Papa. En esta línea, el pontífice indica que, en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, o puede significar la calumnia.
Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país, subraya el Papa. Por ello, el Santo Padre anima a rezar por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios, incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Esta edición del video del Papa sobre los derechos fundamentales publicado en este mes de abril cuenta con el apoyo de la Misión Permanente de Observación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, que tiene sede en Nueva York, Estados Unidos, y que actualmente está dirigida por el observador permanente y nuncio apostólico, Monseñor Gabriel Caccia. La Misión Permanente de Observación de la Santa Sede ante la ONU fue establecida por San Pablo VI el 6 de abril de 1964 y ayuda a llevar a cabo la labor diplomática multilateral de la Santa Sede, tratando de llevar la luz de la doctrina social católica y la experiencia concreta de la Iglesia Católica en todo el mundo a los gozos y esperanza, las penas y las angustias del mundo actual. El video de las intenciones de oración del Pontífice es una iniciativa de la Red Mundial de Oración del Papa. Como se explica en su sitio web, la Red Mundial de Oración al Papa es una obra pontificia que tiene como misión movilizar a los cristianos por la oración y la acción ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Arzobispo de Santiago de Chile da positivo a COVID-19. El Arzobispado de Santiago de Chile informó este 9 de abril que el arzobispo cardenal Celestino Aoz y el obispo auxiliar Monseñor Alberto Lorenzelli dieron positivo al coronavirus COVID-19, a pesar de contar con las 2 dosis de la vacuna Sinovac. El cardenal Celestino Aoz ha presentado malestares leves y se le ha recomendado permanecer en su hogar, cumpliendo la cuarentena y todas las indicaciones médicas, precisó un comunicado. En tanto, Monseñor Lorenzelli fue internado el domingo 4 de abril en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile y está requiriendo nuevos cuidados dada la intensidad de la enfermedad. Cabe mencionar que ambos obispos recibieron las 2 dosis de vacunas Sinovac, de acuerdo al calendario que les correspondía. La última dosis fue el 11 de marzo pasado y que ya fue reportada la trazabilidad a sus contactos estrechos, señaló el arzobispado. Los síntomas del obispo auxiliar habrían comenzado 2 días antes de ser hospitalizado. El comunicado precisó que se ha revisado la trazabilidad, reportando los contactos estrechos de ambos obispos, cumpliendo así el protocolo sanitario. El arzobispado de Santiago invitó a la comunidad a unirse en intensa oración por la pronta recuperación, tanto de don Celestino como de don Alberto. Situación del coronavirus en Chile. En los últimos días el país sureño enfrenta un nuevo brote de contagios por coronavirus que sobrepasan los 7.000 casos diarios. A la fecha hay un total de 1.060.421 personas contagiadas y 24.108 fallecidos. Si bien unas 7 millones de personas han sido vacunadas contra el COVID-19, la situación ha obligado a las autoridades sanitarias a determinar cuarentenas para más del 80% de la población. Hermanos y hermanas, como ya es costumbre en nuestro programa de día domingo, queremos llevarles un pequeño resumen del semanario de la Diócesis de Magallanes, El Amigo de la Familia, fundado por Monseñor Fagnano el 19 de enero de 1908. En la primera página tenemos esta reflexión que también compartiremos en este programa sobre la Pascua, una nueva creación. En las páginas 2 y 3 tenemos la celebración del Tríduo Pascual, mostrando cada una de las celebraciones en diversas comunidades. Nos muestra la catedral el día Jueves Santo, con la misa presidida por nuestro obispo Bernardo, la capilla Don Bosco del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Natales. Eso en relación al Jueves Santo. Viernes Santo, tenemos imágenes del templo de María Auxiliadora del Carmen de Puerto Natales, de la catedral de Punta Arenas, de la comunidad Juan 23. Cuando revisamos imágenes del Vía Crucis del mismo Viernes Santo,
tenemos el Vía Crucis vehicular que realizamos con la imagen de Jesús Nazareno por todo el territorio del santuario de su mismo nombre y las comunidades de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Fue un recorrido vehicular de cerca de 2 horas, pero con una fuerte presencia en las comunidades y un gran vigor espiritual renovado de los fieles del sector alto de Punta Arenas. Igualmente se ven imágenes del Vía Crucis realizado por la Pastoral Juvenil de la Parroquia Catedral. En la vigilia pascual tenemos imágenes de la celebración del Señor Obispo en la Catedral, de la Comunidad Juan XXIII, de la Parroquia María Auxiliadora del Carmen de Natales y de la Parroquia San Francisco de Sales de Porvenir. Y para terminar, las imágenes de la Misa de Gloria, la Misa del Domingo de Pascua, desde nuestro Templo Mayor de la ciudad de Punta Arenas y la región de Magallanes. Para terminar, y como una sana costumbre, en la página 4 tenemos las lecturas de la celebración dominical. Felices los que creen sin haber visto. Segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús, y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él le respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela a mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
la comunidad que necesita Tomás. El tema central de este segundo domingo de Pascua es, por encima de todo, la comunidad. El Evangelio nos ayuda a descubrir cómo es una comunidad, que no tiene en el centro a Jesús de Nazaret hasta que Él aparece y ocupa su lugar, se pone en medio, y qué consecuencias tiene para todos. ¿Y qué pasa cuando en esa comunidad hay algún hermano que, aún deseándolo, no ha experimentado un encuentro personal con el resucitado y vive envuelto en dudas? Cuando el resucitado no se ha puesto en medio de nuestra vida, vivimos con el alma cerrada, intentando defendernos como podemos de nuestros propios miedos y culpas, levantando muros protectores, desconfiando incluso de los más cercanos, guardándonos para adentro lo que soñamos, nos duele, necesitamos nuestras frustraciones, cerramos puertas y ponemos cerrojos y guardamos silencios. Así estaba Tomás. Qué solos y qué mal estamos cuando nos falta el resucitado, cuando no lo sentimos, cuando no lo encontramos, mientras otros sí lo encuentran. No hay palabras que nos consuelen, quizás nos digan, tú confía en Dios, tú reza, tú pide, tú acércate a los sacramentos, pero sin resultados. Y no por ser una comunidad cristiana está necesariamente en medio el Señor. Puede que haya celebraciones solemnes y charlas y actividades, pero cuando hay luchas de poder, divisiones o más preocupación por el orden y la ortodoxia que por la vivencia de la fe y el amor, o las relaciones fraternas son poco fraternas o simplemente pocas, cuando hay poco espacio para la novedad, el espíritu es siempre constructor de novedad, pero cuando falta el espíritu, cuando no está el resucitado, estamos como muertos. O cuando los pobres, los que sufren o los que no están, no preocupan demasiado, no podemos hablar de la comunidad del resucitado. El evangelista hablaba de que había miedo. Mucha de la actividad en nuestro mundo, mucho de nuestro activismo, viene para huir de la relación. Se tiene miedo de encontrarse con los demás, se tiene miedo de encontrarse de veras con los demás. Se tiene miedo de sentirse responsables de los demás, se tiene miedo de compartir las propias debilidades y de hacerse interdependientes unos de otros, y por eso se cierra uno dentro de sí. Ante la desesperanza y el miedo, es fácil caer en la tentación de las nostalgias, otros curas, otros grupos, otros papas, otros tiempos, y encerrarnos en recuerdos o intentar olvidarnos de todo, como Pedro. Nos los cuenta otro evangelio, que se marcha a pescar para distraerse, aunque no pesca nada, o los de Emaús, que lo dejan todo atrás, se alejan confusos y desanimados, se alejan de la comunidad. No es difícil, por lo tanto, comprender y sentirse identificados con este Tomás, apodado el mellizo. Cuando se escribe el cuarto evangelio en torno al año 100, han cesado las apariciones pascuales. Y la fe no podía depender de una experiencia como aquellas, que por otro lado, no muchos tuvieron. Aquella comunidad, inmersa en una cultura filosófica griega que exigía comprobaciones, razonamientos, pruebas y evidencias, no podía simplemente invitar a creer porque otros lo dijeran. Eso podría más bien llamarse credulidad, o lo que antes se llamaba la fe del carbonero. Aquella situación no es muy diferente de la nuestra. No es suficiente creer porque nos lo digan otro o nos lo cuenten los evangelios, pero tampoco podemos aportar pruebas concluyentes sobre aquel acontecimiento de la resurrección de Jesús. Entonces, por una parte, hace falta una mínima confianza en la veracidad de lo que la comunidad cristiana nos cuenta, su testimonio. Y por otra parte, necesitamos una experiencia personal de que el resucitado está vivo y afecta a mi vida. ¿Cómo es esto? Si la desconfianza y la incredulidad o el rechazo son mi punto de partida, es muy improbable llegar a la fe. Algunas pocas veces ha ocurrido en nuestra historia. Por eso se vuelve indispensable más que las palabras,
el testimonio de vida de los actuales seguidores de Jesús, cómo viven transformados por la presencia del Señor resucitado. Las lecturas de hoy nos ofrecen claves importantes sobre cómo ha de ser la comunidad del resucitado. En primer lugar, la cercanía a los heridos y crucificados de hoy. Tocar sus llagas en los sufrientes y crucificados de hoy. Eso que el Papa llama a una iglesia hospital de campaña, una iglesia samaritana, una iglesia que se va a buscar a los descartados. En segundo lugar, una iglesia comunidad de hermanos, que comparten y reparten lo que tienen y se aman entre sí. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo explica suficientemente. En tercer lugar, una iglesia misericordiosa, que quiere, procura y sabe reconciliar y perdonar, que pone la compasión y la misericordia por encima de las leyes y al servicio de las personas. Cuarto, una iglesia instrumento de paz, como Francisco de Asís, que sabe dialogar, acoger, comprender, acompañar, hacerse presente en los conflictos para tender puentes. Y por último, una iglesia que no se encierra en sí misma, que sale a las periferias, que pone en el centro al Señor y no a sí misma, que huye del clericalismo para ser pueblo de Dios, comunidad fraterna y de servicio mutuo. Una iglesia valiente en la que no faltan los mártires. Cuando alguien busca al Señor, es lo mejor, lo único que podemos ofrecerle. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. De poco valen los documentos, los discursos, ni los catecismos, ni siquiera la lectura de la Biblia. Todo esto, si acaso, vendría después. Antes es permitir al Señor que me transforme, que me cambie la vida, que me perdone, que me pacifique, que me comprometa al servicio de los más necesitados. Que sea de verdad Señor mío y Dios mío. Y por eso la iglesia tiene que esforzarse, mejorar, convertirse, purificarse, adaptarse y cambiar para poder ofrecer estos caminos de fe y responder a los retos de hoy. No hay fe sin comunidad de testigos. No hay fe sin compromiso personal de entrega. No hay fe sin encuentro personal con el resucitado. Datos que debes saber sobre el Domingo de la Divina Misericordia. La celebración de hoy domingo está dedicada a la Divina de la Misericordia, que tiene lugar hoy como segundo domingo de Pascua. ¿Qué es y por qué es tan importante este día para los católicos? Estos son 10 datos que debes saber al respecto. Primero, el Domingo de la Misericordia se origina en revelaciones privadas. La celebración de esta fiesta se origina en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca que recibió mensajes de Jesús sobre su divina misericordia en el pueblo de Płock, Polonia. Segundo, forma parte del calendario de la Iglesia gracias a San Juan Pablo II. En el año 2000, San Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina, y durante la ceremonia dijo que es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia.
Tercero, esta revelación privada tiene efectos válidos en la liturgia. En su comentario teológico sobre el mensaje de Fátima, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, escribió: podemos añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen, sobre todo, de la piedad popular y se apoyan en ella, le dan nuevos impulsos y abren para ella nuevas formas. Eso no excluye que tenga efectos incluso en la liturgia, como por ejemplo muestran las fiestas del Corpus Domini y del Sagrado Corazón de Jesús. Cuarto, la Iglesia invita a celebrar la Divina Misericordia de varias formas. Entre otras cosas, ofrece una indulgencia plenaria para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración. El mismo Sumo Pontífice Juan Pablo II ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria, para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo, y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos. Quinto, la imagen de la Divina Misericordia fue revelada por Jesús mismo. Esta imagen le fue revelada a Santa Faustina en 1931 y Jesús mismo le pidió que se pintara. Luego el Señor le explicaría su significado y lo que los fieles alcanzarán con ella. En la mayoría de las versiones, Jesús se muestra levantando su mano derecha en señal de bendición y apuntando con su mano izquierda sobre su pecho. Fluyen dos rayos, uno rojo y otro blanco. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Toda la imagen es un símbolo de la caridad y del perdón y el amor de Dios, conocida como la fuente de la misericordia. Sexto, esta devoción cuenta con oraciones particulares. La coronilla es un conjunto de plegarias utilizadas como parte de la devoción a la Divina Misericordia. Se suele rezar a las 3 p.m. el momento de la muerte de Jesús, utilizando las cuentas del Santo Rosario. Séptimo, la Divina Misericordia está vinculada al Evangelio del segundo domingo de Pascua. Esta imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento en que se aparece a los discípulos en el cenáculo, tras su resurrección, cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados. Este momento está registrado en Juan, capítulo 20, de los versículos del 19 al 31, que es la lectura del Evangelio de este domingo. Ese pasaje se lee ese día porque incluye la aparición de Jesús al apóstol Tomás, en la que lo invita a tocar sus llagas. Este evento ocurrió en el 8º día, después de la resurrección, y por ello se utiliza en la liturgia 8 días después de la Pascua. Octavo, los sacerdotes tienen una facultad especial para administrar la Divina Misericordia. En Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23 dice: Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Noveno, la confesión es la acción de la Divina Misericordia hasta el fin de los tiempos. Jesús capacitó a los apóstoles y a sus sucesores en el ministerio con el Espíritu Santo para perdonar o retener. Debido a que están facultados con el Espíritu de Dios para hacer esto, su administración del perdón es eficaz. Realmente elimina el pecado en lugar de ser solo un símbolo de perdón. Y décimo, en las revelaciones privadas, Jesús le da suma importancia a su segunda venida. Jesús promete regresar en gloria a juzgar al mundo en el amor, como claramente lo dice en su discurso del reino en los capítulos 13 y 25 de San Mateo. Obras de misericordia en tiempos difíciles.
porque el amor de Dios se derrama en nosotros y nos llena de su misericordia. Como sabemos, las obras de misericordia se dividen en dos, las corporales y las espirituales. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, se nos dificulta mucho, pero en esta fiesta de la misericordia podemos celebrar haciendo obras de misericordia de forma diferente, adaptándonos a nuestra nueva normalidad. Para eso debemos inculcar en nuestros hijos el deseo de ser misericordiosos como Jesús tuvo misericordia de nosotros, y así nos regaló la salvación y con su resurrección nos ganó la vida eterna. Cuando esto lo tienen nuestros hijos en nuestro corazón y lo viven en familia, lo tomarán como un estilo de vida y así lo verán como lo más normal. Por eso aquí les dejamos 5 tips para realizar obras de misericordia en tiempos difíciles. Primero, conoce cuáles son. Es importante que las tengamos claras para poder enseñarlas a nuestros hijos y llevarlas a la práctica como algo cotidiano. Como dijimos, se dividen en dos. Las corporales serían: primero, dar de comer al hambriento. Segundo, dar de beber al sediento. Tercero, dar posada al necesitado. Cuarto, vestir al desnudo. Quinto, visitar al enfermo. Sexto, socorrer a los presos. Y séptimo, enterrar a los muertos. Y las espirituales son: primero, enseñar al que no sabe. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. Tercero, corregir al que está en error. Cuarto, perdonar las injurias. Quinto, consolar al triste. Sexto, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y séptimo, rogar a Dios por vivos y muertos. Esta lista sale en algunos textos de la Sagrada Escritura y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. El perdón de la corrección fraterna, el consuelo, soportar los sufrimientos, etc., que nos demuestran su amor por nosotros. Por eso nosotros debemos repetirlas con nuestros prójimos, es decir, con los que tenemos más cerca. Es importante entenderlas para poder llevarlas a la práctica. Segundo, revisa cuáles puedes hacer en casa. Una vez entendiendo esto, es muy fácil llevarlas a la práctica, con lo que tenemos más cerca, es decir, con nuestra propia familia. Hay algunas que se nos pueden facilitar más por la cercanía o porque tenemos lo necesario para solucionar las necesidades de cada miembro de nuestra familia. En especial, las corporales son muy sencillas de realizar físicamente, pero de pronto se nos olvidan que también están las espirituales, que no implican mucho esfuerzo y que no requieren de grandes recursos económicos para realizarlas. Por ejemplo, nosotros como papás podemos dar buen consejo a nuestros hijos cuando nos lo pidan. Todos podemos corregir a los que caen en el error con caridad y paciencia, perdonar a los que nos injurian o que nos hacen algún mal, etc. También se trata de que seamos conscientes de que podemos hacer todo con amor y por el bien de los que nos rodean. Tercero, revisa cuáles puedes hacer en línea. Pero ahora tenemos la posibilidad de realizar algunas obras de misericordia en línea, haciendo uso de las redes sociales y las herramientas de videoconferencia. Podemos visitar a los enfermos de nuestra familia o amigos por videoconferencia o con una llamada telefónica. Así les podríamos acompañar a la distancia. Otra cosa que podemos hacer a la distancia es dar clases o catecismo en línea. De esta forma estaríamos enseñando al que no sabe. También podemos consolar al triste al hacerle compañía por las redes sociales o por alguna llamada telefónica. El límite es la creatividad y la generosidad. Cuarto, atienda las indicaciones de protección civil. Otra forma de hacer obras de misericordia es hacer caso de las indicaciones de protección civil, ya que si nos cuidamos nosotros, estaremos cuidando a los demás. Si nos piden que usemos cubrebocas, es necesario usarlo para la protección de nuestra y también, por caridad, para los demás. Si nos piden que nos quedemos en casa, es importante que lo hagamos, para evitar contagios y para controlar la enfermedad.
Si enseñamos esto a nuestros hijos desde pequeños, estaremos educándolos para que en su vida cotidiana hagan obras de misericordia de forma cotidiana. Y quinto, haz un plan familiar. Como familia podemos escoger realizar alguna obra de misericordia por semana o por mes, de tal manera que todos podamos apoyarnos y hacernos el hábito de realizarlas. Si las anotas en algún cartel y lo ponemos en un lugar visible para todos los miembros de la familia, entonces podremos ver nuestros avances. Así estaremos acuñando un estilo de vida familiar basado en las obras de misericordia y como fruto de esta fiesta de la divina misericordia, porque el amor de Dios se derrama en nosotros y nos llena de su misericordia, entonces estaremos capacitados para hacer obras de misericordia en tiempos difíciles. La Pascua, una nueva creación. Cuando comenzó hace más de un año esta terrible pandemia, se nos llamaba a vivir una nueva normalidad. Luego vimos que no era ni nueva, el mal seguía feroz, ni normalidad, continuábamos en una situación anómala. Todos nuestros deseos de poder volver a lo de antes chocaban violentamente contra la realidad. Los cristianos sabemos que esa nueva normalidad es ya imposible, pero en cambio creemos en una nueva creación. La normalidad nos lleva a soñar en un tiempo pasado y por ello conocido y sin sorpresas. Un tiempo en el que para nosotros todo estaba bajo control. Pues bien, se acabó definitivamente. Ese mundo seguro ya no existe. Nuestro Dios, que jamás quiso el dolor y la muerte, tampoco quería esa Arcadia feliz, ese charco de engaños en el que estábamos distraídos chapoteando. La paradoja pascual. El cristiano vive permanentemente en tensión entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. De nada vale pensar en una fe para cuando acabe todo, como no cabe pensar en una Pascua en la que se haya superado totalmente el dolor y la muerte. En ese mundo nunca podremos respirar tranquilos y cómodamente, ni optimistas ni pesimistas. Somos peregrinos hacia la patria definitiva y mientras caminamos hemos de buscar el descanso espiritual en el centro mismo del sufrimiento. Este es el arte del cristiano y en él nos ejercitamos en la iglesia ayudándonos los unos a los otros, recreando la vida. El coronavirus mortífero nos ha abrazado de cuaresma a cuaresma. Habría que decir que no hemos salido de ella. El miedo, la soledad, el duelo son los señores de este largo desierto. Muchos nos hemos preguntado si Dios no podía habernos aliviado tanto dolor. Sean cuales sean nuestras respuestas, parece claro que Dios nos ofrece aprovechar esta larga penitencia, este despojo, para vaciarnos de la suficiencia de un mundo caduco que se creía imbatible. El tremendo agujero que se nos ha producido vuelve a ser en la Pascua el nido acogedor donde sopla con su fuerza vital el aliento de Dios. Él es el hacedor de algo nuevo y original, la luz de otro día que amanece, de otro domingo de resurrección. Como el apóstol Tomás, también nosotros nos hemos preguntado si podíamos creer en alguien que ha muerto de muerte cruel sin que Dios lo salvara. Pero ya sabemos que el vacío y el desapego que tanto nos ha probado durante estos últimos meses no son contrarios a la resurrección y a la vida, sino más bien su condición de posibilidad. La poda es dura, pero es necesaria para que los sarmientos injertados en la vid, que es Cristo, puedan dar fruto, como dice en Juan 15, del 1 al 8. El vacío que les había dejado la muerte trágica del Maestro ha sido visitado por la presencia luminosa del resucitado, que les ha devuelto la fe y la esperanza. Ahora se preparan a recibir la promesa del Espíritu Santo con la oración en común con María y un grupo de discípulos, hombres y mujeres. La oración cristiana no resuelve los problemas, pero nos alivia la carga. No nos da soluciones, pero nos deja el apoyo y la paz del Señor. Los creyentes en Cristo miramos hacia el frente, nunca hacia el pasado. ¿Qué podemos hacer en esta Pascua 2021 para que, juntos en el camino, guiados y movidos por el Espíritu, podamos abrir una nueva senda de la historia de la salvación?
Este texto se desprende de Homilética marzo 2021 y se encuentra publicado en la primera página del Amigo de la Familia de este segundo domingo de Pascua. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 11 de abril, que celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, el equipo de comunicaciones del Santuario Jesús Nazareno les saluda muy cordialmente y les recuerda el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 11, San Estanislao. El día lunes 12, San Arnoldo y San Julio. El día martes 13, San Martín y Santa Ida. El día miércoles 14, San Máximo. El día jueves 15, San Crescente. El viernes 16, San Flavio. El sábado 17, San Leopoldo y San Aniceto. Y el próximo domingo 18, San Vladimir. Hermanos y hermanas, finalizamos este espacio dominical de encuentro radial a través de la señal de Polar Comunicaciones que como equipo del Santuario de Jesús Nazareno llevamos a ustedes cada semana, sin falta, para que escuchen la palabra de Dios, los mensajes de la Iglesia en diversos espacios, tanto nacionales e internacionales, llenen el espíritu del mensaje de Jesús Nazareno y de la música católica escogida. Mis hermanos y hermanas, no debemos bajar los brazos en relación a la precaución y prevención del contagio por este coronavirus. Nuestra región de Magallanes pasa por un mejor momento de lo que vivimos al finalizar el año recién pasado, pero no debemos relajarnos. Recuerden que los templos están abiertos, debemos aprovechar que lo están, pero participando con cuidado, manteniendo la distancia de al menos 1,5 metros con las demás personas, evitar el contacto físico en el saludo. Entendamos que el cariño también se expresa de otras maneras, no solo con el beso y el abrazo. Respetemos las indicaciones sobre el aforo y la cantidad de personas que pueden estar dentro de nuestros templos. Y, por último, el aviso de nuestras celebraciones como santuario. Los domingos, la misa principal y única es a las 16 horas y durante la semana, los días lunes, miércoles, viernes y sábado, tenemos liturgia a las 20 horas, los martes Eucaristía a la misma hora a las 20 horas y los jueves estamos rescatando la antigua tradición de los rosarios en honor a Jesús Nazareno a las 7 de la tarde. Mis hermanos y hermanas, que tengan un muy buen domingo y nos encontraremos en algún otro momento. Que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.